leen esa parte. Bueno, buenas noches con todos. Lucho, ¿nos puedes guiar en una pequeña oración para iniciar? Sí, cómo no. Padre bueno, gracias por tu amor y por permitir que nos juntemos ahora. Agradecemos por este tiempo y ayúdanos ahora en este tiempo, háblanos y todo lo que has preparado a través de esta semana con Juan, permite que podamos aterrizar, Señor, en lo que tú quieres que entendamos y lo que quieres que hagamos. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale, Juan. Gracias. Y un poco para en el contexto que nos encontramos, ¿no? De la elección, yo escogí este texto, como decía, de un dicho que decía: la diferencia entre el capitalismo y el socialismo es que en el capitalismo el hombre explota al hombre, mientras que en el socialismo es a la inversa, ¿no? Qué gracioso. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? El problema a veces se expresa de que no es tanto la cara, ¿no? De izquierda y derecha y demás, centro izquierda, centro derecha, y etc. Sino a veces es las personas, ¿no? Que tratan de tener beneficio para sí mismo y su grupo, y los demás, bien, gracias, ¿no? Y el segundo es de Churchill, ¿no? Que dice, hablando de democracia, que tanto se ha hablado en estas elecciones, dice, ¿no? Se ha afirmado que la democracia es la peor forma de gobierno, a excepción de todas las otras que se han probado de tiempo en tiempo, ¿no? Un comentario, Kelita, algo sobre esto que quieras reflexionar antes de empezar. Somos libres de pensar, por supuesto. No, o sea, me encanta cuando se filosofa. No tengo nada que ver, pero me Mira, pareció muy interesante. vamos a decir unas pequeñas palabras cada uno, sin decir por quién hemos votado, ¿no? Y solamente entender qué criterios hemos tenido, o sea, porque todos tenemos cierta valoración de las cosas, y vamos a ver sobre qué bases, qué criterios hemos tomado en nuestra votación, ¿ya? Yo hace un momento ya compartí este tema con Kelita, pero me gustaría escuchar a todos una vez más, ¿no? Sobre qué criterios han tomado decisión. Kelita, empezamos y nos repites un poco lo que me dijiste, sin decir por quién has votado, ¿no? Por favor. Ok. A ver, me decías que quieres que haga un extracto Sí, de lo algo de 10 segundos nada más, sobre qué criterios tomas tú para elegir tu... ya, lo diría. Bueno, decisión complicada y difícil, con dos opciones completamente, bueno, aparte de antagónicas, también cada uno con sus cosas, una total, o sea, totalmente incierto, pero teníamos que tomar la decisión, ya sea de un lado o de otro, así es que primó, creo que para mí, como la maternidad, y eso y no volver a vivir momentos muy difíciles que viví mi niñez y parte de mi adolescencia, ¿no? Gracias, querida. Sí, me decías, ¿no? Hace un momento que era el ser madre y la realidad que te tocó vivir, ¿no? Que es interesante. A ver, vamos a pedirle al hermano Lucho que nos diga más o menos. No hay nada. No, bueno, recordando lo que has puesto en un PPT anterior, Ajá. obviamente, no sé si
podría yo compartir esa idea, pero hay algunos analistas de nuestro país que sostienen que si en algún momento del camino no llegásemos a ponernos de acuerdo, podríamos llegar a ser un Estado fallido. Y todos sabemos qué consecuencias tendrían para nosotros como sociedad ser un Estado fallido. En otras palabras, en un Estado fallido implica que viviríamos en una constante guerra civil, con una sin libertad y con un total caos y desorden. Entonces, ¿podemos decir que tu elección fue en búsqueda de una paz? ¿Algo por ahí? Yo creo que no estaba comentando sobre la elección, estaba comentando sobre la frase que pusiste de la democracia. Y sí, creo que a veces, al menos en nuestro país, la democracia tiene como si fuesen las patas de la mesa, patas débiles, frágiles, pero yo creo que hay que sostenerla, porque si no, vivir en un estado fallido es como vivir en países como el África. Hay muchos estados fallidos ahí que viven en constante guerra civil y es terrible. Entonces, hay que formar, hay que convocar a más jóvenes, hay que ponerles el reto de prepararse y de ser participantes activos del destino, ¿no?, que nos toca vivir, pero que en un momento llegásemos a ser algo así como eso, ¿no? Yo al menos no lo deseo. Sería terrible. Por una democracia, me hablas de una en general, ¿verdad? Claro, vivir en democracia, aunque sea con sus imperfecciones y limitaciones, sería mejor a vivir en un estado fallido, definitivamente. Muy bien. Ya, para ser honesto, yo también me toca participar, también tengo que decir. Yo voté por una, a ver, por un país con conciencia moral, ¿ya? ¿Ya? Y por dignidad, podría decir. Ay, escribí mal. Ya. A ver, vamos a pedir a Alejandra, por favor, que nos diga también. Mira que es interesante que conversando con unos amigos, a mí me decían por la microempresa, me decían, ¿no? Unos amigos, voy a votar porque me apoyan en la microempresa. Válido también. Alejandra, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Solo que creo que sí, mi argumento sí va a ser muy obvio para saber por quién voté. Ambos tienen cosas comprobadas y especulaciones, ¿no? Y dentro de estas especulaciones, tanto como sumando las especulaciones y las cosas comprobadas, yo creo que con uno íbamos a tener un final un país un poco más complicado que con el otro, ¿no? Ojo, que la opción es uno u otro o blanco y viciado, o sea, no solamente es... Ya. Yo no estoy muy a favor del viciado ni el blanco. Ya. Así como que uno de los dos tenía que ser y tenía que escoger finalmente por uno de los dos. También ha sido complicado para mí, pero sí lo escogí desde el comienzo, no recién hoy ni ayer, sí, casi desde el que salió nomás, al día siguiente lo decidí. Muy bien. ¿No? Pero con el transcurso del tiempo me he ido más comprobando, afirmando mi posición que había tomado desde un comienzo, ¿no? Y básicamente ha sido por evitar un país que vuelva al pasado, que vuelva a un tiempo peligroso, ¿no? No quisiera salir de mi casa y con miedo, ¿no? No me gustaría salir de mi casa con miedo. Estoy estudiando, me gustaría tener empresa, crecer, formar algo, ¿no? Algo propio, algo mío. Y por eso, básicamente, ¿no? Por el futuro que yo me... Estabilidad económica. Ajá, estabilidad económica. Muy bien, gracias, Alejandro. Gaby, a ver, igual, sin decirnos por quién has votado, también puedes decirnos
eh, No. la- Bueno, yo creo que mi voto es un poco obvio, si digo las causas. Yo me basé en tres razones principales. La primera, por memoria y dignidad. Yo estudio ciencias políticas desde que tuve conocimiento de la Comisión de la Verdad, LUM, he visitado en recorridos virtuales, he leído el informe de la comisión, tengo mucha literatura sobre el conflicto armado interno y por memoria y dignidad jamás podría vivir con mi conciencia tranquila si voto por, bueno, cierta candidata. También me basé en, no solamente quería ser un poco, digamos, tener más argumentos de la memoria y dignidad, que muchos lo confunden con odio, y también sé de que la democracia es algo muy importante por salvar, y gane quien gane, en realidad lo que ha pasado hoy día ha sido democracia, porque han sido elecciones democráticas. Pero si la democracia se rompe, me parece que hay una situación comprobada, que ya ha pasado, de alguien que sería más difícil sacarlo del poder. O sacarle el poder, para decirlo. Y por supuesto, en realidad yo y mi mamá estábamos conversando y ganara quien ganara, yo y ella seguíamos manteniendo, si se puede decir, nuestro estilo de vida, que en cierta forma, si lo comparas con la gente del interior del país, es privilegiado. Es un estilo de vida que voy a una universidad privada, mi madre tiene un trabajo estable, tenemos una casa, tenemos comida, no nos falta nada, se podría decir. Sin embargo, no tanto por mí, sino por todos los peruanos que están siendo olvidados y que siempre han sido ignorados en el interior del país, también pensando ellos fue que elegí mi voto. Gracias, muchas gracias, Gaby. Bueno, todos los argumentos obviamente son válidos y todos elegimos en base a una ponderación, ¿no? Consideramos ciertos valores más que otros. Es interesante. Y esto nos lleva al tema que nos toca ver hoy, ¿no? O sea, como cristianos, debemos ponderar ciertas cosas como superiores a otros, o la fe y la religión no tienen absolutamente nada que ver en una forma de pensar y elegir. Obviamente, eh, voy a traer a una persona muy famosa que es John McKay, que ustedes conocen, y vamos a ver el primer postulado, que dice, voy a pedir a la hermana Kelly que nos lea, por favor. Originalmente el título era Podemos pensar equilibradamente, ¿ya? Pero de alguna manera, no sé por qué se cambió el título, y como asumí de que fue por algo que se cambió el título, bueno, lo dejé así, ¿no? Libremente, que ya se había anunciado. A ver, ¿puedes leer, hermana Kelly, por favor? Sí, ok, dice, el compromiso sin reflexión es fanatismo en acción, pero la reflexión sin compromiso es la parálisis de toda acción. John McKay. Ya, en primer lugar, yo entiendo, quiero empezar, que el hecho de que nosotros profesamos una fe no significa que nosotros no pensamos. Alguna vez leí un libro de Stott que decía, creer es también pensar. Y no debemos los cristianos tener miedo a hacer uso de nuestra mente, de nuestro raciocinio, que es un don de Dios, que nos ha hecho diferentes a los animales. Y es nuestra responsabilidad, y eso lo voy a afirmar más adelante, que nosotros hagamos uso de nuestra reflexión, nuestra razón. Esto obviamente nos va a alejar de un fanatismo, que aquel que actúa solamente por impulso, por emoción, o por el que le digan nada más que haga, ¿no? Y la segunda parte nos habla de la reflexión sin compromiso. Obviamente, no voy a defender ni derecha ni izquierda, pero algo llegó a mi memoria que en algún momento se criticó a los partidos de izquierda, se les criticaba, se les decía que ellos pueden tener mucha gente muy intelectual, hablan muy bonito, escriben muy bien, pero al momento que les llegó el momento de hacer gobierno, y tomaban por ejemplo a Villarán, ¿no? Decían, no hacían nada, o sea, no eran pragmáticos, ¿no? Ahora, en la fe también obviamente podemos de alguna manera
asumir una crítica. El hecho de que a veces podemos ser muy teóricos, creer que amamos al prójimo, como vimos la semana pasada, ¿no? Ser muy espirituales, y en la verdad la cristiandad, la fe, nos lleva a una acción, a actuar, ¿no? De una manera práctica. Y es justamente lo que este texto pienso que nos pueda decir. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esta primera parte? ¿Alguien más quiere añadir? ¿O tal vez entendió de una manera diferente? Bueno, y pasamos a la siguiente. Este va a ser el único texto que vamos a ver, que la verdad nos llama a tomar en cuenta lo que hemos dicho al inicio. Voy a pedir por favor a Alejandra, léenos Romanos 12:2. Ya, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mateo 17:2. Este debería ser un ejercicio de toda la vida, no solamente de iglesia. Entendemos que cuando habla de transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nos dice que hace referencia a la palabra en griego, tiene un significado más que se asemeja a metamorfosis. Y esta palabra metamorfosis la encontramos también cuando Jesús se transfiguró, ¿no? Cuando se encontraba con sus discípulos allí, y luego la semblanza de Jesús cambió, ¿no? De una manera gloriosa. Pero el texto de Romanos obviamente nos anima a que el mundo en que vivimos, obviamente tiene una forma de vivir, de pensar, de valorar las cosas. Una vez el hijo de un amigo conversaba con él y me decía, ¿y por qué la familia de mi papá piensa así, así, así? Me decía, ¿no? Yo le dije, mira, en todo grupo, en toda familia, existe una manera de valores, donde consideran algunos elementos, algunas cosas más importantes que otros. Obviamente, en la escala de valores de esa familia, ellos consideran que lo más importante es que te veas muy bonita, muy bonito físicamente, que estés bien vestir, tengas ciertas características. Eso es para ellos lo más importante. Y juzgan y valoran a las personas a todas según su aspecto. Igual en tu hogar, en tu casa, tu mamá, tu familia, tiene otro énfasis, donde enfatizan mucho el estudio, el trabajo, entonces es diferente. Pero tú cuando crezcas, le digo, tú también vas a crearte, deberías crear tu propia escala de valores, donde tú consideras ciertas cosas más importantes que otras. Y es así, como cristianos, nosotros estamos llamados a no conformarnos a esos valores que nos rodean, occidentales, peruano, cultural limeño, de cualquier otro lugar, de la familia incluso, sino que nosotros podamos no conformarnos, sino transformarnos. Mira, nuestro entendimiento. Y este entendimiento está orientado a que nosotros busquemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay otra opción. Nosotros que nos identificamos como cristianos, tenemos que valorarlos a través de él. Voy a pedir, por favor, al hermano Luis que lea esta frase que saqué de un comentario bíblico. Ajá. Por favor, Sí. ¿puede leer, hermano? Solamente quería acotar que con respecto al texto de Romanos, Sí. me vino a la mente dos momentos en los cuales el Señor Jesús les dice a sus discípulos, con respecto a estos, apuntando a los fariseos, evítense, cuídense de la levadura de los fariseos. Y después apuntando hacia estos, apuntando hacia los escribas,
cuídense de esos que aparentan y se visten con vestidos de, entre comillas, de piedad, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Esto tiene que ver con el Evangelio, lo conecta de alguna manera, y en la didáctica de Jesús y en la dinámica de Jesús, encontramos que Él siempre está advirtiendo, y está dando ejemplos de cómo no deberíamos ser. Y creo que eso es lo que deberíamos rescatar. Y aquí Pablo, bueno, lo pone en una dimensión muy interesante, esto de renovarnos. Y en otra versión, eso se traduciría como no sean amoldados, ¿ya? Más o menos sería esa la cuestión. No sean amoldados, es como que hicieran todas las vasijas con el mismo molde. Entonces, es algo así como eso. No sean amoldados a esta forma de pensamiento, esta forma de vivir. Luchito, quiero un poco ampliar el diálogo. ¿Cierto? Amoldar. ¿Me quiere decir que los amigos amoldan, los medios de comunicación amoldan? Yo creo que claro, todo lo exterior tiene sobre nosotros un impacto, tiene sobre nosotros una implicancia de alguna u otra manera. Y es por eso que la palabra siempre nos llama a renovarnos, a buscar al Señor y la guía de su espíritu para no caer, ¿no? Podríamos decir que nosotros no podemos ser neutros ante los bombardeos de información o los contactos que tenemos. No somos neutros. Siempre de alguna manera nos va a querer amoldar, influenciar. Sí, yo creo que sí. Hasta cuando hacemos una investigación, hasta cuando nos atrevemos a leer una lectura que no es bíblica, pero que profundice en tal o cual tema, eso de todas maneras impacta en nosotros, definitivamente, claro que sí. Entonces, pero Luchito, ¿quieres decir que solamente leamos Biblia? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que leyendo todo lo que podamos leer, siempre busquemos la guía del Espíritu. Y eso es lo que nos diferencia. Eso es lo que aspiramos, que podríamos, y eso es lo que nos podría hacer ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Sí, porque yo también pienso igual, porque en la vida nosotros vamos construyendo valores, cosas que van a servir de guía para, obviamente, de acuerdo a esa guía, valorar las demás cosas, ¿no? Y ya, eso sí estoy de acuerdo contigo. Vamos a leer el siguiente que te pedí, por favor, que leas. Dale. Listo, dice, el verbo que se utiliza está en la voz pasiva. Pablo no dice transformaos, sino dejaos transformar. La transformación es básicamente una obra del Espíritu Santo. No es otra cosa que la santificación progresiva. Nosotros todos, con el rostro descubierto, reflejando la gloria de Dios, vamos siendo transformados a su imagen, de un grado de gloria a otro. Y esto viene del Señor, que es el Espíritu. Muy bien. ¿Qué podemos opinar de esto? Si Kelita está ahí, por favor, ¿puedes opinarnos de esto? En el versículo que acabamos de leer, y bueno, en el comentario que tú acabas de poner, es algo un poco que Lucho estaba tratando de decirte. Yo puedo resumirlo en esto, o sea, nosotros no podemos vamos a dar, solamente lo que tenemos. O sea, si no nos esforzamos por mejorar, si no leemos, no estamos informados, si no estamos, si solamente vamos a entender la Biblia de forma literal y no la vamos a entender
en el contexto en que fue escrito y de qué manera esta va a tener implicancias en nuestra vida y tiene implicancias en nuestra vida. Y todo lo que nos rodea, el entorno que nos rodea, si no estamos nosotros enfocados en eso, no sabemos todo eso, o sea, definitivamente, pues no nos vamos a transformar, no vamos a crecer, no nos vamos a desarrollar. Por eso es muy importante que yo creo firmemente en que si retrocedemos un poco en la historia, la gente que dejó huellas, o sea, la gente que luchó contra la esclavitud, muchos cristianos en Inglaterra que lucharon contra la esclavitud, incluso en Estados Unidos, era gente académica, no era gente del pueblo, no era gente que no estudiaba, no era gente que no tenía recursos, era gente netamente académica, gente que ha tenido que dejar muchas posesiones, gente que ha tenido que huir incluso para poder hacer las transcripciones de la Biblia, incluso ya en Inglaterra la primera Biblia fue transcrita por alguien que pues hablaba 5 idiomas, ¿no? Entonces que estudiaba, que era académico, que era de la Universidad de Cambridge. Entonces yo creo que necesitamos desarrollarlo, necesitamos como cristianos llegar al Congreso, necesitamos como cristianos hacer política, ¿no? Entonces tenemos que transformar nuestra realidad, pero no podemos dejar, no podemos dejar de leer nuestra Biblia y de escuchar y de hablar con Dios. O sea, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Creo que eso es lo mejor. Entonces ahí vamos a poder hacer muchas cosas, ¿no? Pero, Kelita, está bien. Yo entiendo que en la Biblia siempre nosotros damos un énfasis, ¿no? Uh-huh. Pero a veces en la Biblia no encontramos, pues, vota por Castillo, vota por Keiko, que ser capitalista, ser comunista, y hay un montón de temas, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo firmemente en lo siguiente. Creo que las realidades, nosotros vamos a poder diferenciar y cómo nuestra propia, cómo nosotros vamos a tomar las decisiones, es cómo vamos a llevar las cosas. No depende tanto de que yo agarre las redes sociales y empiece a la gente a insultar, y bueno, por lo que a mí me dicen en las redes o por lo que escucho, sino simplemente creo que en la búsqueda de tu propia realidad y en la búsqueda de tu convicción con Dios. Y es que cuando tú vas a elegir algo y después vas a asumirlo, entonces lo vas a hacer con libertad, en paz. Y cuando asumas, o sea, si por ejemplo te equivocaste, también vas a tener la tranquilidad de asumirlo, ¿no? O sea, vas a decir, sí, me equivoqué, lo voy a asumir, pero considera que hay mucha gente que toma decisiones y después se frustra, o si no, hay gente que simplemente toma decisiones porque le dijeron, o porque escuchó, o porque siguió a un grupo, y no porque estuvo convencido de lo que lo iba a hacer, pero la decisión que ha tomado, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, lo que tú habías puesto al inicio, que es muy importante que reflexionemos en lo que vamos a hacer, y que esa reflexión sea crítica, y que la decisión que tomemos también la asumamos con responsabilidad, ¿no? Y como yo te decía, bueno, los chicos entraron, pero yo decía a un principio, para mí no me fue fácil tomar la decisión por quién votar. Estuve orando toda la semana y no escuchaba la respuesta de Dios. Leía mi Biblia, estaba leyendo, y sí, soy consciente, estaba leyendo allí, y cada vez que leía me decía, me hacía recordar al pueblo de Israel, cuando ellos decían que no, la calamidad va a venir de Egipto, y el profeta decía, no, viene del otro lado, viene de Babilonia, y nadie le escuchaba, ¿no? Entonces, yo le decía, Señor, entonces, ¿qué voy a hacer? Y no es fácil, pero es un proceso, hay que transformarnos, hay que crecer, y hay que empezar a escuchar, ¿no? A escuchar, pero con ojo crítico, con oído crítico, eso creo. Creo que la Biblia no te van a decir. Vamos a leer esto que me parece a mí interesante. Que nosotros todos tenemos acceso a los siguientes dones que vamos a mencionar, en la cual sería interesante que podamos ejercitar, ¿no? Porque si bien es cierto, yo sé que los cristianos han votado tanto por Castillo, por Keiko, y muchos podemos decir que hemos estado orando y leyendo la Biblia, y aún así hemos votado por candidatos diferentes, distintos, ¿no? Vamos a ver este ejercicio que me parece interesante e importante que podamos tomar en cuenta. Hermano Corsiño, buenas noches.
¿podrías leernos el primero, por favor? Ya, si no puedes leer, Y Arsenio, puedes activar tu micro. ahí mientras soluciona su problema de micrófono, Siño. Gaby, ¿puedes leernos el primero, por favor? O el título y el primero. Ya, dones para desarrollar una mente más cristiana y un pensamiento equilibrado. Una mente. Dios nos prohíbe comportamientos como el caballo o mula, además que no seamos como niños en nuestra forma de pensar. Gracias. Como habíamos dicho en un inicio, ¿no? Tenemos que hacer uso de nuestra reflexión. Y habíamos dicho un momento que el hecho de que no hagamos uso seríamos como fanáticos, ¿no? Que la verdad, nosotros definitivamente tenemos una fe, pero una fe que también no nos quita el lado de pensar, ¿no? Creer es también pensar, como les dije en este momento, ¿no? Y no hay que tener miedo. La verdad, en cuestiones de fe, no hay que tener miedo a usar el raciocinio, la inteligencia. El segundo, por favor, hermano Luis, ¿puede leernos? Ahí va, ahí va, ahí va. Un momentito. Ya. Dice la Biblia y su testimonio de Cristo, asimilar sus enseñanzas y principios. ¿Nos puede decir algo sobre eso, hermano Luis? Y yo creo que más que yo lo diría Gandhi. Gandhi dijo una vez, yo he leído la Biblia y la Biblia es espectacular, de capa a capa, es muy impactante. Y Gandhi dijo una vez, y lo malo de ustedes los cristianos es que no la practican ni al 10%. Y en cierta manera eso es a veces, o en una gran medida, cierto. Tenemos que asimilar estas enseñanzas y estos principios en nuestra vida cotidiana. Tenemos que aterrizar todo esto en nuestra vida diaria. Y solamente así, proyectaremos, no nuestra luz, la luz de Cristo, a otros. Es Entonces, interesante, eso porque en derecho, por ejemplo, cuando se habla de las fuentes del derecho, una de ellas se habla de los principios generales de derecho. Y son tan generales que en todo el derecho, de una u otra manera, hay que tomar los principios como una cosa muy principal, como cosa muy importante. Y nosotros no necesitamos conocer toda la Biblia de memoria, pero si conocemos las cosas principales, yo creo que nos va a ayudar muchísimo para discernir entre las cosas buenas y malas, ¿no? Que edifican y que no edifican. Y obviamente esto lo encontramos en la Escritura. El tercer punto, ¿nos puede leer Alejandra, por favor? Sí, a ver, el tercer punto, ¿no? Uh-huh. Ya, Espíritu Santo. Revela el significado de las Escrituras y nos ilumina. Perfecto, muchas gracias. Definitivamente, ¿no? O sea, el hecho de ser cristianos no significa ser buena gente, ser correctos éticamente, ¿no? Significa, como en un momento dijimos, nacido de nuevo, ¿no? Y es por el Espíritu. Y esa es una continua, el vivir con el Espíritu es, a ver, no es una experiencia de una sola vez en la vida, sino es una relación continua. Y esto va a ser importante porque eh, la Biblia recién tiene sentido para nuestras vidas de una manera práctica y de una manera de gozo, y de una manera auténtica, la Biblia a través del Espíritu Santo, ¿no? Porque para aquellos que no tienen el Espíritu Santo es locura, es una tontería. En cambio, para los que creen en Dios y su testimonio de Cristo, para nosotros las Escrituras es vida, ¿no?
es vida en abundancia. Y por último, a ver si Jorginho ya está bien con su micrófono, ¿puede leernos la última? No, yo el señor no puede, pero tenemos a Brian y a Joseph en la sala. Disculpe, no los veo acá. A ver, Joseph, por favor, ¿puedes leernos el último? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. La comunidad cristiana, ¿no? La comunidad cristiana, para desarrollar nuestro pensamiento. Gracias, gracias. ¿No? Y ahí yo enfatizo un poco que nosotros no somos que tenemos todos los dones, ¿no? Sino que el hecho de que vivimos en una comunidad, obviamente hay una diversidad de dones donde unos nos servimos de uno al otro, ¿no? Donde crecemos en la fe a través de la comunión con unos a otros. A ver, bueno, ahí terminó. ¿Qué opina? ¿Podemos pensar libremente? ¿Podemos responder? ¿O podemos, como era auténticamente el título original, podemos pensar equilibradamente? ¿Qué opina? A propósito de las elecciones, ¿creen que hemos aplicado ciertos principios al escoger nuestro candidato? ¿Se puede aplicar o no? ¿Se puede usar el raciocinio? ¿Podemos pensar, reflexionar en nuestras decisiones y ser motivados por realmente cosas que consideremos que hemos adquirido en la transformación de nuestra mente, en valorar ciertas cosas más que otras? Yo sé que yo no critico a nadie por si acaso ya la elección, pero a veces nosotros todo pensamos en relación y en función al dinero. Como que pensamos que el dinero soluciona todos nuestros problemas, como que el dinero nos trae seguridad, el dinero nos da felicidad, el dinero nos da gozo. Entonces, eh, es, es una forma obviamente de pensar, pero también obviamente sería bueno que nosotros en nuestro ejercicio diario, en nuestra profesión, en las actividades que desarrollamos, en nuestras relaciones familiares, siempre esté presente lo que es los principios cristianos, ¿no? Y esto lo vamos a ir transformándonos poco a poco, como decía el pasaje de Romanos, poco a poco, que es esa renovación que es por obra y poder del Espíritu Santo, y obviamente a través del Evangelio de Jesucristo y las Escrituras. ¿Luchito? Sí, el título es Podremos pensar. Yo le pondría Podremos pensar acertadamente, y aún así, bueno, ciertamente el hombre es falible, y por más que hagamos los intentos que hagamos, siempre va a haber en nosotros un margen de falibilidad. Y entonces, sí, deberíamos pensar acertadamente. Y tomar todos los cálculos y todas las variables es un tema de perfección y no nos alcanza, definitivamente. O sea, pensar en todas las variables de la decisión que tomemos, en cómo cansaría a futuro, cómo serían las cosas, cómo se desarrollarían. Eso tiene un alto porcentaje de improbabilidad. Entonces, creo que hay ciertas bases principales en nuestro pensamiento que sí nos ayudan a pensar y a decidir, ¿no? Y articulamos y decidimos, como ustedes nos han compartido, que de forma personal, cuando ustedes me han compartido, créanme que a todos y cada uno de los que compartieron, los felicito, ¿no? Porque es parte de un desarrollo, una madurez, y lo han asumido así, y en esa firme convicción ustedes han actuado. Y aquello para mí merece más que mi felicitación, es animarlos a seguir desarrollando
seguir desarrollándose como personas y poder crecer, ¿no? Eso es lo que al final anhelamos, crecer cada día. Y eso es lo que ahora nos has compartido, Juan, tiene que ver con nuestro crecimiento personal. Y nosotros no lo podemos hacer solos si no sabemos que debemos acudir al Espíritu Santo. Él nos va a ayudar, pero debemos dejar que Él actúe en nuestras vidas, que Él nos moldee, no que el mundo nos moldee, sino que Él nos moldee, nos ilumina, nos lleva a la presencia de Dios y de Jesús, el Espíritu. Gracias, Juancito. Gracias, sí, Chico. Y eso nos abre el tema, porque los siguientes temas, obviamente, van a ser tomados en cuenta cuando hablemos los temas que ya habíamos anunciado. Va a ser tomando en cuenta esto, ¿no? Los principios cristianos, ¿no? De una manera cristiana, cómo vamos a interpretar la cultura. Y en algunos casos es contracultura, ¿no? La fe cristiana. La semana que viene vamos a conversar sobre si debemos imponer nuestro punto de vista. Es interesante y vamos a conversar sobre eso. ¿Quieren decir algo? ¿Añadir algo? Perdón, está en la sala también Brian y está Joseph, que han entrado después. No sé si ellos han sido parte. Creo que sí han votado. No sé si Joseph le ha tocado ya emitir voto, pero sí sería interesante, Juan, que nos compartan justamente la primera, sí, exacto, ¿no? Porque es como es parte de un ejercicio, de un derecho, ¿no? Propio. A ver, Kelita, por favor, menciona, porque no logro ver todos los nombres, menciona y da el pase a los chicos que todavía no han A ver, pasado. entonces Joseph, que está con nosotros. Joseph, Juan, ¿tú podrías, por favor, explicarle Sí. Escucha, Joseph, lo que va a explicarte Juan y bueno, y respondes. Sí, Joseph, hemos estado mencionando cuáles son el punto de referencia para nosotros elegir al candidato por el que hemos votado, ¿no? Todos han elegido más o menos el valor que han considerado importante y han dicho, yo he votado por tal candidato porque me parece importante tal cosa, ¿no? Y ahí tú puedes ver un listado de las cosas que han dicho al inicio todos tus hermanos y amigos, ¿no? ¿Tú tienes algo más que podamos poner ahí en la lista? Supervivencia. ¿Se me escuchó? Sí, te escuchamos. Supervivencia. ¿Por qué dijiste? Supervivencia. Ah, por supervivencia. ¿Ah? Muy bien. ¿Algo más? No. Ya, perfecto. Muchas gracias, Joseph. ¿Alguien más, Kelita? Sí, está Brian. Brian. Y Yorciño, puedes escribirlo al chat, Yorciño. Y de ahí lo pasamos aquí, no te preocupes, escríbelo al chat. Brian, tú mismo eres. Y justo estoy viendo ahí algunas respuestas que también ya me vinieron a la mente, pero uno que yo podría agregar que de repente es bastante, si de repente sea redundante con alguna de las opciones que ya hay, pero yo creo que puede ser el respeto por el progreso propio. Muy bien. ¿Algo más? Estamos bien ahí. Me parece que es el único adicional que puedo agregar, porque ya concuerdo también con la estabilidad económica y entre otros, ¿no? Gracias, Brian. ¿Alguien más ahí, Kelita? Sí, está Yorciño y lo ha animado a escribir al chat porque tiene problemas con su audio ahorita. Si nos escribe al chat ya por ahí estamos en contacto, pero no se anima todavía a escribir. Ok, creo que ahí es. Muy bien. Lo último que dijo Brian es inspirador. Eso se resume en una sola palabrita. Libertad. Dilo, Luchito, dilo, sin miedo, ¿no? Libertad. Libertad. Eso se resume en una sola palabra, libertad. Muy bien.
Muy bien. Muy bien. Normalmente en lo que yo me desenvuelvo, nosotros al momento de emitir justicia, siempre hablamos de ponderar, ¿no? ¿Cuáles derechos son más importantes que otros, ¿no? Y lo que hemos hecho y lo que hacen ustedes en el ejercicio diario de su vida y de decisiones importantes, hacen eso, ponderan qué es más importante que otro. Y esto lo que acaban de ver va a ser interesante porque me gustaría que lo veamos más adelante cuando toquemos otros temas y vamos a ver qué valores ustedes consideran más importantes que otros, ¿no? Porque va a ser importante para la toma de decisión. Y si es que tienen que reformular, transformarse, cambiar, es un buen ejercicio que todas las personas como cristianos debemos hacer y como lo hemos mencionado hace un momento, ¿no? Y es algo que vamos a hacer con el ejercicio de, dijimos, de la mente, ¿no? Del testimonio de Cristo, las Escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo y en comunidad de hermanos, ¿no? Muy bien. ¿Esto, Luchito? ¿Quieres concluir, por favor? Nada, solamente desearles a todos y cada uno de los participantes de la sala que tengamos un buen inicio de semana. El Señor nos acompañe en todo lo que hagamos, bendiga a nuestras familias, no siga guardando el COVID. Definitivamente no quisiéramos que ninguno de los que estamos acá, ni de nuestros familiares, aunque ya muchos de nuestros familiares han pasado por una situación muy compleja y delicada, hay muchos que han fallecido también, pero que ya no se toque a nadie más, que esta enfermedad ya no toque a nadie más y que seamos guardados por los ángeles del Señor. Así que tengamos un buen inicio de semana, un buen término de domingo. Yo sé que un poco agridulce, un poco agrio, o sea, ya cada uno le pone el gustito.